que siento que Dios nos dio esta mañana, yo le puse por nombre: fortalece tu fe o cuida tu fe. Necesitamos una fe robusta, si así se le puede llamar, una fe fuerte, fortalecida, para permanecer en el cristianismo. Es como aquel que va a correr 40 kilómetros. Se tiene que preparar de una manera que pueda soportar los 40 kilómetros. Y 40 kilómetros no es cualquier cosa. Entonces el atleta que se va a correr una carrera de 40 kilómetros tiene que estar fortaleciéndose diario, y más cuando la carrera se acerca, cuando llega el momento de participar en la carrera. Y nosotros tenemos que prepararnos a diario para esta carrera, estar fortalecidos para que soportes y aguantes. Y así como el corredor, aparte de estar fortalecido y estar entrenado para llevar a cabo aquella carrera, porque todo entrenador, todo corredor, todo participante se prepara para perder la carrera, para ganar la carrera. Y tú y yo tenemos que prepararnos de tal manera, escucha bien, todo corredor se prepara de tal manera para ganar la carrera, no para perderla. Todo, si van 200 corredores, los 200 se preparan de tal manera para ganar la carrera. Y tú y yo jamás de los jamases debe ser la excepción. Tenemos que ser de los que se preparan para ganar y terminar la carrera. Y así como los corredores en el camino van tomando agua, van bebiendo agua, así nosotros tenemos que estarnos refrescando en el camino con la palabra de Dios. Estarnos sumergiendo en las aguas. Hay gente, cuando están las carreras estas, hay gente que está ayudando, que tiene botellas de agua, porque el corredor no se puede detener, y le pasan una botella de agua, y el corredor, como tiene que seguir corriendo, él se vacía la botella de agua encima, o se toma un poco de agua. Y así nosotros, hay gente que Dios pone en el camino para que te dé agua. Hay gente que pone en las iglesias para que te esté dando agua en esta carrera, porque de repente sientes que ya no puedes avanzar. De repente sientes que ya quieres renunciar y salirte de la carrera. Y también hay gente, aparte de los que dan agua, hay gente que está animando a los que van corriendo. Y le dicen a los que va débil: tú puedes, no te rindas, te queda poco. Y la realidad es que de repente no queda poco, sino que quedan entre 20 kilómetros todavía. Pero comparado con lo que faltaba al empezar la carrera, pues ya queda poco. Amén. Y a nosotros nos queda poco para llegar a la meta. Y hay gente que te va a estar animando cuando tú quieras renunciar, y Dios va a poner gente en el momento más difícil y que dices tú: yo ya no puedo, yo ya no le sigo. Unos te van a dar agua, otros te van a echar porra y te van a decir: no te rindas, no te rindas. Lo peor que puedes hacer es rendirte. Te preparaste tanto tiempo para participar, no te rindas. Y así es el reino de los cielos. Por eso es que necesitamos una fe, porque la carrera del cristianismo se trata de fe. Toda la carrera del cristianismo se trata de fe. Todo el caminar con Cristo empieza creyendo y termina creyendo en Cristo. Así se tiene que terminar la carrera. Entonces necesitamos la fe para terminar la carrera. Y tenemos que estar fortaleciendo esa fe. Pero en el camino, estos corredores, o nosotros mismos, viendo que somos los que van corriendo esta carrera, también va a haber alguien que te va a desanimar para que te rindas.
va a buscar que mengüen las fuerzas tuyas. Y ese es el enemigo. Él va a buscar robarte la fe. Y cuando estés más cansado van a venir esos ataques del diablo y te van a decir: ríndete, renuncia, divórciate, no vayas a la iglesia, no tiene caso. Mira lo que hizo el hermano Juan, mira el hermano Juan, mira el hermano mira las fallas. Ríndete, no tiene caso. Y ahí es donde tú vas a ir luchando para no salirte de la carrera. El enemigo va a venir con ataques a tu mente cuando tengas problemas en tu matrimonio y decir: ríndete ya. Cuando estés luchando por un hijo y te va a decir el diablo: suéltalo ya. Ya no tiene solución, ya está perdido, ya no hay lucha para tu hijo. Eso es lo que quiere el diablo, porque mientras que tú luchas, escuchaba un testimonio de una persona, de alguien por ahí. No es testimonio, era como una tipo de reflexión, y dice que estaban 3 demonios. Y decía uno: no, dice, hice el demonio de adulterio, y se hice caer a uno en adulterio, dice, lo derribé. Iba todo bien y derribé este matrimonio. Le hice que cayera en adulterio el esposo y lo derribé. Otro dice: no, dice, yo haz de cuenta que derribé una persona y la hice que robara, el espíritu de robo. Y ¡pum! Y estaba el tercer demonio y dice: no, pues mi caso está mejor todavía, dice el demonio. Yo, dice, hice que una mujer dejara de orar por su hijo. Y dice: pero, ¿y eso qué caso tiene? Le dijeron: nosotros hicimos caer ya. Sí, dice, pero yo tengo 10 años peleando por esta alma, queriéndomela traer, y la mamá no lo soltaba y no lo soltaba, y tenía 10 años peleando contra la mamá. Y logré que ella se rindiera y dejara de creer que su hijo iba a ser salvo y que tenía salvación. Ella dejó de creer que su hijo Dios lo podía salvar, dejó de orar por él y se lo entregó al enemigo. Y el enemigo estaba contento porque había ganado una gran batalla. Le había robado la fe a una mujer. Porque derribando la fe, quitando la fe, todo se viene abajo. Pierdes todo. Pierdes salvación, pierdes a tus hijos, pierdes matrimonio, pierdes. Porque hay un gran poder en la fe. Simplemente la mujer desangrado, después de tantos años de sangrado, nomás por tener fe, en un instante, en cuanto tocó el borde de su manto, en ese instante, después de 14 años, gastarse todo el dinero, en ese instante, fue sanada. Solo por la fe. Hay un gran poder en la fe. Y el diablo va a buscar siempre robarte la fe mientras que tú y yo estemos caminando y que te rindas. Y que dice Pablo: he peleado la buena ¿qué? Batalla. Porque el diablo siempre va a buscar que tú renuncies. Satanás siempre va a buscar eso. Vamos a ver la historia de un hombre. Porque nuestra fe, aparte de que el diablo nos la está robando, dice que nuestra fe será probada. Y vamos a ser probada nuestra fe. Y va a llegar un momento difícil. Por eso que te digo que tu fe y mi fe tienen que estar fuertes. ¿Dónde se prueba un corredor en la carrera? ¿Dónde se prueba un boxeador? Pues arriba en el ring. Aguantando los rounds, aguantando los golpes. Y no rendirse. Si se cae, tiene que levantarse. En el boxeo, no nomás pierdes, porque si caes, si se caes y te levantas, no estás perdido. Y vuelves a caer y te le vuelves a levantar, no estás perdido. El punto es que no te levantes.
Si no te levantas, estás perdido, perdiste. Pero si tú te levantas, las veces que te levantes y levantas las manos y dices, aquí estoy de nuevo, el referee te tiene que dejar participar. Entonces la clave es que tú te levantes cada vez que caes. Y vamos a ver, y te digo, la fe va a ser probada, dice la palabra de Dios. Vamos a ir ahí en Lucas, por favor. Dice la palabra que el que persevera hasta el final, este será salvo. Lucas 22:31. Lucas 22. Cuando estés ahí, di un amén. Lucas 22:31. Cuando estés ahí, di un amén. Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz. Le decía la otra vez la batalla que hubo, no entre el reino de los cielos, el reino de las tinieblas, no Jesús iba a ir a esa batalla, iba a ser llevado a la cruz, los demonios creían pero ahí también dice la Biblia que al mismo tiempo Satanás pidió a uno de los discípulos, uno de los brazos fuertes de Jesús. ¿Se acuerdan de la historia de Goliat y David? Que salía Goliat y le decía, mándenme uno de sus hombres y que pelee conmigo. Y si me derrota, nosotros le vamos a servir a ustedes, pero si él me derrota, yo lo derroto, ustedes nos van a servir a nosotros. Y dice que a diario venía este hombre, Goliat. Así Satanás, a la hora de que Jesucristo iba a la prueba, también pidió a alguien más para ser hasta cierto punto probado. Y dice ahí en la historia, te decía Lucas, ¿qué? 22:31, dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma ¿a quién? A tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces. ¿Qué dice? Que me conoces. Fíjate, Dios le estaba diciendo en otras palabras a Pedro, Pedro, mira, Satanás, dicen que en el original, la palabra que habla Jesús ahí, dice, Satanás ha demandado que te dé para ser zarandeado, ser sacudido. Y Pedro le dice, mira Señor, en otras palabras, Jesús dice, Satanás te está solicitando porque tu fe va a ser probada. Y Jesús le dice, Señor, mira, mi fe, no te preocupes, yo estoy bien. Mi fe está al 100. Mi fe está al 100. Mira, aún hasta la muerte mi fe va a estar firme. Aún hasta en la cárcel, si tú vas a la cárcel, mi fe va a estar firme en ti. Yo estoy firme, esta prueba yo la paso como si nada, le dijo Pedro. No te preocupes, todo va a estar bien. Y Jesús en otras palabras dice, Pedro, no te confíes tanto. No hables mucho, Pedro. De cierto te digo que esta noche tú me vas a negar 3 veces. Pedro se sentía muy seguro en la fe. Había visto a Jesús haciendo milagros, había resucitado muertos Jesús, había hecho maravillas delante de los ojos de Pedro. O sea, el día de la transfiguración, Jesús se transfiguró delante de él, vio cosas gloriosas Pedro. Y tenía una fe aparentemente fuerte. Y dice, Pedro, el diablo te está pidiendo para ser probado, tu fe va a ser probada esta noche. Y Pedro muy firme, no Señor, mi fe está al 100. Quizás tú dices, yo estoy bien al 100 en mi fe. Mientras que no llega la prueba, estamos bien en la fe. Mientras que no llega la carrera, participar en la carrera, estamos bien en la fe. Todo va bien. Pedro no hacía nada más que asegurar a Jesús y wow, qué tremendo, qué bien. No había hecho nada Pedro.
Y había fe en él, pero dice Pedro, cuando tú te vas a dar cuenta que necesitas fortalecerte más en mi palabra, estar más fuerte en mi palabra, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? No, ¿para qué voy el viernes? Estoy bien de fe. Está bien mi matrimonio, no, mi matrimonio no cualquiera lo derriba, está bien todo. Yo no ocupo ir el viernes, no ocupo ir el miércoles. Escucha bien, si Pedro 3 años con Jesucristo de día y de noche, viendo milagros, viendo prodigios, viendo resucitar muertos, viendo todo esto, le fue como qué, como en feria. ¿Cómo lo pusieron? Mal. Ahora si yo no vengo los miércoles a la oración, si yo no vengo los viernes, desestimamos mucho lo que Dios nos habla. Pero necesitamos fortalecer nuestra fe en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque en el día de la angustia, ahí es donde tú vas a ocupar. En el día de la prueba es donde yo voy a ocupar. En el día de la carrera es donde yo voy a mostrar que mis piernas soportan. En el día difícil, todo está bien mientras que no pasa nada. Pero en el día de la prueba, allí es donde debo demostrar, y mi fe tiene que ser probada. Ahora, fíjate, unos minutos, un capítulo, unos versículos antes, ¿cómo estaban los discípulos? Fíjate, en el 24, 22, 24, ahí mismo. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bien hechores, dice. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. ¿En qué dice? O sea, Jesús no nomás vino, tuvo pruebas. La fe de Jesús fue probada. La fe en Dios, cuando vino Satanás, dice que fue tentado por el diablo. Los jóvenes que no se han casado y llega el momento que se está pasando el tiempo, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios dice o me tambaleo en la fe y digo, no, y hago lo que yo creo, no lo que dice la palabra? Porque el diablo me va a decir, no, ya pasó el tiempo, o en la necesidad económica, o en mi matrimonio. Jesús pasó pruebas y se agarró de la palabra. Y dice ahí mismo, dice en el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, se van a sentar conmigo en lugares celestiales. Van a estar allá conmigo. Pero antes de que el gerente sea gerente, le hacen un examen. Antes de que el maestro sea maestro, pasa por muchos exámenes. Y Dios tiene que probar nuestra fe, porque como vamos a estar sentados con Él, dice la palabra, Satanás estaba sentado allá, los demonios cayeron facilito, Satanás los convenció. Entonces Dios tiene que probar mi fidelidad a Él, mi fe en Él, mi confianza en Él. Porque si los ángeles cayeron, quiere decir que su fe en Dios no era tan grande. ¿Se acuerdan de Eva? Adán le tuvo que haber predicado que el creador de todas las cosas era Dios, que el que hizo todas las cosas era Dios. Mira, Dios me durmió y me sacó una costilla y saliste tú, y le contó todo. Porque ella misma le dice a Satanás que Dios dijo, pero también vino la duda. Fue atacada en la fe con que Dios dijo, con que el pastor dice que los diezmos son de Dios. No hace falta que des el 10%. Ahí es donde entra tu fe. Escrito está en la palabra, dijo Jesús, escrito está en la palabra, Malaquías 3:20.
Que me puedo casar en yugo desigual, pues escrito está, la palabra dice, no te unas en yugo desigual. Eva tuvo que haberle dicho a Satanás, Dios ha dicho, y la palabra de Dios es verdad, y lo que Dios dice así es. Mas Eva dudó y le robó la fe, le robó lo que creía. Los ángeles dudaron de Dios y mira el problema en que se metieron los demonios ahora. Los ángeles que eran ángeles ahora son demonios, ahora están perdidos por la eternidad, lejos de la luz de Dios, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dudaron. Dice la palabra, dejaron las moradas celestiales, los ángeles. ¿Por qué? Porque le creyeron al diablo. Entonces, wow, Señor, gracias. Qué buena voz tengo. Dije, el enemigo me está robando la voz. Señor, Él es grande. Uno más como este, dice. Que llegue la palabra, Señor, hasta el corazón. No, el Espíritu Santo es el que lleva el mensaje en el nombre de Jesús. Siembra la semilla. Entonces Eva cayó. Fue probada en la fe. Y el enemigo vino y le dijo, con que Dios ha dicho. Y el enemigo va a venir. Y a diario va a ser probada tu fe. Pero va a haber momentos donde va a ser más fuerte la prueba, porque el diablo te va a dar golpecitos como el boxeador. Pero el diablo quiere derribarte. Y va a haber una prueba más difícil, donde si tú no estás listo, el diablo te puede derribar. Y puedes perder la salvación, puedes perder. Dice la palabra que el que retrocedere no agradará a ¿quién? A Dios, porque Dios te quiere a Dios. Dios te ha preparado. Escucha, que te preparó hasta ahorita es Dios y su Santo Espíritu para la batalla. Dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Él te ha preparado y me ha preparado hasta ahorita para enfrentar al enemigo. Tú estás preparado, pero Dios quiere que tú y yo nos fortalezcamos más en la fe, en la palabra de Dios. Entonces Pedro le estaba diciendo ahí, estaban preguntando, ¿quién será el mayor? O sea, ¿quién se va a sentar al lado de Jesús? ¿Quién va a reinar con él y de nosotros? Y todo bien, ¿no? Y fíjese ahí, dice, en el 28 otra vez, 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Y viene lo que le dice a Pedro. Dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido. O sea, ¿quieres sentarte a mi lado? Pues vas a tener que pasar el examen, la prueba. Y Pedro sí le dice, Señor, como el chavo, pregúntamela, venga, a ver cuál otra. Pero la verdad es que Pedro, fíjate nomás, te vuelvo a recordar, 3 años con Jesucristo, viendo todas las maravillas, viendo el poder de Dios, y Pedro fue debilitado en la fe. Imagínate esta escena. Vamos a ir adelantito. Ahí mismo en Lucas 22:54. Dice, y prendiéndole, hablando de Jesucristo, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo, ¿qué dice? Sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se sentó también entre ellos. ¿Se sentó a hacer qué? Di conmigo, ¿se sentó a hacer qué? El examen. Se sentó a hacer el examen. Dijo, a ver qué. Todo iba bien, no le habían traído el examen todavía, la prueba. Todo estaba bien hasta cierto punto. Pero como todo mundo, a la hora de un examen se pone nervioso uno, ¿o no? Pedro sabía que las cosas estaban mal ya. Su maestro había sido detenido, ya lo estaban encarcelando, ya estaba pasando Jesús por la prueba. Y Jesús le había dicho, Pedro, pues casi conmigo tú vas a presentar también un examen ahí de tu fe. Jesús pasó la prueba.
La de Jesús fue más fuerte. La de Pedro fue sencilla, la prueba. Una de las cosas que no tenía que hacer Jesús a la hora de hacer el examen de la prueba difícil era enmudecer. Como oveja fue llevada ¿a qué? Al matadero. No tenía que defenderse, dice la palabra. Tenía que ofrecer su cuerpo, quisieran lo que quisieran con él. Esa era una de las cosas que tenía que hacer Jesús en el examen, en la prueba, en el sacrificio. Y le dice ahí, estamos en el qué, perdón, otra vez, 22:54, ¿no? Y dice, y habiendo ellos encendido fuego en el 55, en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba ¿con quién dice? Con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Imagínate esta escena. Momentos atrás, ellos peleando por estar en el reino de los cielos. ¿Quién se iba a sentar con Jesús a la diestra? ¿Cómo iban a hacer las cosas? Pedro entra en la prueba y unos minutos después, horas después, Pedro le dice, no le conozco. Qué tremenda escena, ¿no? Dice en el 58, un poco después viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, dice, no lo soy. Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él. Porque es que dice, Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo, ¿qué dice? Cantó. En otra parte me parece que si yo no conozco al hombre, ahora yo no sabía ni cómo se llamaba. Jesús. El diablo, ahora, no sé en qué momento entraría el diablo ahí, pero yo me imagino que cuando lo empezaron a golpear y Jesús no hacía nada, ni los ángeles venían a defenderlo, ni pasaba nada, era el Hijo de Dios. Jesús le había dicho que en el cielo él tenía millares de ángeles a su disposición, a su servicio. Él le contaba cosas del reino. Ahí donde vino la duda quizás en Pedro. Cuando lo detuvieron, se lo llevaron como si nada, lo empezaron a golpear. Quizás vino Pedro y dijo, el diablo le dijo en su mente, ¿será verdaderamente el Hijo de Dios este? ¿No estaré cometiendo un error? ¿Será que existe cielo? ¿Será este? Nadie lo defiende, nadie está con él, está solo. Vino el diablo y quizás le metió dudas en su mente. ¿Será el Hijo de Dios? ¿Sabías tú que Juan el Bautista también fue probado en la fe? Dice la Biblia que Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, yo me imagino, no dice la Biblia, que a Juan el Bautista lo han de haber golpeado tremendamente. Porque dice la palabra de Dios que Juan el Bautista hablaba ¿de quién? De Herodes. Y le decía enfrente del pueblo, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. O sea, le decía que era un adúltero. Y era el rey. Y lo exhibía delante del pueblo. ¿Tú crees que en la cárcel no lo mandó golpear Herodes? Para que se callara. Ya lo había varias veces dicho que él era así. Ahora, dice la palabra que cuando estaba en la cárcel Juan el Bautista, yo creo en el momento de la prueba, de la lucha, le manda a decir a Jesús algo. A su discípulo le dice, nos envió Juan el Bautista y dice que te preguntemos si tú eres el que había de venir o esperamos a otro. Juan lo había bautizado. Juan lo había bautizado. Juan vio que descendió el Espíritu de Dios como paloma y habló Dios. Pero la fe de Juan era grande, era un hombre de fe. Dice que de los hijos de los hombres el más grande es Juan el Bautista. Pero aún su fe, en ese momento de prueba, estando en la cárcel, él había bautizado a Jesús
Y él mismo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía, él conocía. Pero en el momento de la prueba de la fe, cuando estuvo en la cárcel, y dice: tú a mí no me van a meter van a venir pruebas a ti y a mí, de escasez económica, de pleitos en el matrimonio, un hijo en las drogas, un hijo en una situación difícil. Quizás falle yo y vas a decir: ¿qué caso tiene a la iglesia? Mira, hermano Juan. O sea, hay muchas cosas por las cuales mi fe, el diablo va a venir con dardo. Y le envía a decir Juan a Jesús, dice Juan el Bautista, que si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Y Jesús le fortalece en la palabra. Y le dice: ven y díganle a Juan lo que yo hago. Nadie ha hecho tales señales en la tierra. Dice: los ciegos miran, los cojos andan, los muertos son resucitados, los leprosos son sanados. Dile, cuéntenle todas las cosas que estoy haciendo en el poder de Dios. Y cuando fue y le contaron a Juan, yo imagino, ese es. Tiene el poder de Elías, tiene el poder de Moisés. O sea, ni Moisés hizo eso, ni Elías. Pero fue probada la fe también de Juan el Bautista. Pregúntenle a Jesús. Por eso, entre más conozcas la palabra de Dios, más fortalecido vas a estar tú en la fe. Porque si tú conoces la palabra de Dios, entre más la lees, tú en el día de la prueba, vas a decir: yo sé que hay un Dios y está sentado en los cielos. Yo sé que hay un cielo nuevo y tierra nueva. Yo sé que en esos cielos mora la justicia. Ya no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza. Y tú te vas a fortalecer en la palabra, porque tú conoces la palabra y tú vas a poder pasar la prueba. Pero si tú no conoces la palabra, si no te agarras de la palabra, el enemigo va a venir en el momento difícil y va a tratar de robarte la fe. El rey David también fue probado en la palabra. Tienes que fortalecer tu fe. ¿Cómo practicas? ¿Cómo fortaleces la fe? Toda persona, para fortalecerse en algo, tiene que practicarlo muchas veces. La hermana, para poder tocar el bajo, tuvo que practicar miles de veces para llegar a saber lo que ella sabe. Todo lo que se necesita ser fortalecido necesita práctica. Recuerdo que mi papá me regaló a mí una soga. Me gustaba lazar, mecate, soga, cuerda. Y me regaló como 3 metros de soga, que en aquellos tiempos estábamos en la pobreza. Pero no sé cómo, pero me regaló porque yo quería una soga. Y todo el día andaba lazando. Si miraba una silla, la lazaba. Miraba un palo y lo lazaba. Miraba un becerro y lo lazaba. Pasaba mi hermano y lo lazaba. Ya cálmate, loco, me decía. Árale, arre, le decía yo. Practicaba y me hice bueno para lazar. La otra vez hubo una fiesta ahí con mi hermana y querían que rompiera una piñata y estaba una varilla y dice: que Juan tire el lazo porque sabe lazar. Listo. Aprendí a ponerle bozal a los animales nomás así con la cuerda. La práctica. Tú tienes que practicar la fe aún en las cosas pequeñas, para que tu fe siga creciendo y creciendo. Dice en primera de Pedro, dice: porque vuestra fe, dice, que es más preciosa que el oro, dice, pero así como el oro es probada, vuestra fe será pasada por fuego. Y dice también, ahí mismo en Pedro, dice que estemos preparados, dice, el escudo de la fe, para poder apagar los dardos ¿de qué? De fuego del maligno. El escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Y si tú no estás practicando la fe,
Si vives un cristianismo cómodo, tienes que creer que si alguien está enfermo, Dios lo puede sanar. Tú no lo vas a sanar. Entonces tú tienes que orar por él, creyendo, dice la palabra, que Dios lo va a sanar. Y la fe del justo puede mucho. Pero si duda, entonces tú tienes que empezar a practicar. Teníamos un perrito, una mascota, y ya estaba bien viejito. Ya partió, pero antes de morir era de gloria y no quería que muriera. Y el perrito caía ahí muerto. Y lo miraba mi hija de la cochera cuando llegamos. Señor, Padre, ayúdame, que sánalo, levántalo. Y se levantaba el perro otra vez. No sé si se resucitaba o estaba vivo todavía, pero se levantaba el perro como 4 o 5 veces. Y ya no podía el perro más, ya estaba a punto de morir, ya caminaba, se caía al sol. Y mis hijas, su hermana, ya no ores por el perro, déjalo que se muera. No, nomás lloraba. Señor, bendícelo, sálvalo. Y se levantaba el perro. ¿Sabe por qué no se muere el perro? Decía la señora, porque ahí está la gloria orando por él, pobre perro. Ya lo que quiere es descansar y está orando todos los días. Cuando se vinaba muerto el perro, se levantaba el perro. Y otra vez empezaba a caminar tambaleándose. Pero practicaba la fe. Terminaba, se caminaba el perro. Gracias, Señor. Gracias. Pero practicaba la fe. Está orando por 3 personas. Hay uno que es homosexual, compañero. Pero tengo fe, papá, que Dios lo va a librar. Tengo fe en que Dios lo va a salvar. Tengo fe. Pero tiene que practicar uno la fe. Porque eso es para vida diaria, pero en el momento de la prueba, eso es lo que va a atacar el diablo, la fe. Derribándote en la fe, dice el diablo, ya, la hice. Quitándole la fe está perdido, porque sin Dios nada podremos. Y si tú tienes fe, Dios está contigo y está conmigo. Pero si no tienes fe, no agradamos a Dios. Dios se aparta de nosotros. Te decía el domingo pasado que en un cierto lugar Jesús no pudo hacer milagros a causa de que el pueblo no tuvo fe. Mejor se fue Jesús. La fe mueve montaña. Tienes que practicar la fe. Los ataques más fuertes van sobre la fe y durante toda tu vida vas a ser atacado y vas a ser probado en la fe. Eva no pasó la prueba. Hay que leer la palabra, no dejes de venir a la iglesia, ora a Dios, busca su presencia. La otra vez, una vez iba cuando te vaya mal en algo, no salgan las cosas, siempre di, Dios sabe lo que hace. Cuando algo no pase a tu favor y tú lo estás esperando que sea a tu favor, o que vayas a hacer algo, siempre dile, Señor, si esto no es de tu voluntad, que no suceda. Pon tropiezo, haz algo. Y cuando no suceda, siempre di, Dios sabe, aunque te duela, porque tú querías que pasara aquello, tú di, Señor, tú sabes lo que haces. Una vez íbamos un carro adelante de mí, yo iba rebasando, iba a recoger, era muy tarde, yo quería rebasar y se me ponía un carro y lento, con toda la calma. Y rebaso a ese y en pena empiezo a decir, se mete otro a la otra cuadra y lento. Y yo le dije, Señor, iba una señora conmigo, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Me vuelvo a salir, rebaso el carro y se me pone otro lento 3 veces. Y de repente no te imaginas lo que voy leyendo atrás del carro. Un letrero era cristiano y decía, alto, Dios te ama. Alto, Dios te ama. Dios me estaba previniendo de que chocara adelante. Era tarde para mí, pero tengo 3 hijas que me esperan en Guadalajara.
que tengo que sustentarlas económicamente, que dependen de mí, 2 de ellas. Y Dios sabía lo que hacía, me iba deteniendo y al tercero, y le dije a la señora, antes de que viera el letrero, le dije, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que... Y le dije, ¿ya vio el letrero? Oiga, sí es cierto, alto, Dios te ama. O sea, no quiero que mueras todavía, güerito terco. Agarra el rollo. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? Terco Balaam a ir a llevar la palabra, terco a hacer las cosas a su modo. Yo terco a querer rebasar. Y yo dijo, ay, güerito, voy a poner a mi ángel y con una espada para que te dé unos cintarazos. ¿Me pones el video? Hay un video, está curioso, pero hay un mensaje ahí. Si puede apagar la luz tantito. Es un breve, 1 minuto dura. ¿Vas a reírte un momento? ¿Ya lo vieron? Ah. ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? No. No. ¿Le puedo dar volumen? ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Sí me quieres o no? ¿Lo puedes poner otra vez? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? No. No. ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Sí me quieres o no? Amén. Ahí está. Está chistoso el video. Te voy a dar la enseñanza aquí. Una de las cosas que vas a ser probado durante toda la vida de cristiano es que muchas veces en este camino vas a dudar del amor de Dios. Vas a dudar si Dios te ama. Muchas veces. No por Dios, sino por lo que yo hago mal. Vas a dudar muchas veces de la salvación de Dios. No te imaginas las veces que he dudado yo de la salvación de Dios por lo que yo hago mal. Y va a ser de las pruebas más difíciles hasta cierto punto, porque vas a sentir que ya Dios no te ama porque le fallaste. Mira esta escena en tu mente. Pedro niega a Jesús. Y al tercer día Jesús resucita, se le aparece a los discípulos y los discípulos estaban pescando. Pedro había dicho esto: no lo conozco, ni sé quién es. No sabía ni quién era, y había pasado 3 años durmiendo con él, comiendo con él, bebiendo con él, amigo de él. No le conozco, ni sé cómo se llama. No sé de quién estás hablando. De Jesús. ¿Qué Jesús? ¿Cuál Jesús? Yo no conozco a ningún Jesús. No dice así la Biblia, pero imagínate. Yo no conozco a ese hombre. No sé ni quién es. Yo estoy aquí, ando viendo nomás. Estoy viendo aquí. Es un malhechor. ¿Quién es? Y tercer día Jesús resucita y están los discípulos. Y llega Jesús y le dice, imagínense esto, no dice así, pero yo me imagino. Hola, Dios les bendice, Cristo les ama. ¿Qué sentiría Pedro? Después de que lo negó 3 veces, Cristo te ama. Es la palabra del cristiano, ¿no? Cristo te ama. Llega Pedro, buenos días, Cristo te ama. Los amo en el amor de Dios. Imagínate el rostro de Pedro. Y tú, a Jesús se sienta a un lado con él, y al único que se dirige es a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, sí, yo me imagino así, sí, Señor. Pero Pedro, yo me imagino examinando su corazón, todo lo que había dicho, cómo lo había traicionado.
Pedro, ¿me ama? Casi yo creo que no le salían las palabras. Sí. No podía hablar, siento. Sí. Entonces apacienta mis corderos. Imagínate para Pedro, ¿sigues confiando en mí? Después de lo que hice, ¿sigues teniendo confianza en mí? ¿Me estás encargando a tus ovejas? Y le dice, Pedro, ¿me amas otra vez? Yo me imagino que Pedro una tribulación en su corazón. Sí. Y otra vez, pues apacienta mis corderos. Yo creo que a Pedro no le cabía esa palabra en la mente. ¿Sigues confiando en mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué sigues confiando en mí? ¿Por qué vienes otra vez conmigo? No fue con ninguno, fue con Pedro, el que lo había traicionado. Y la tercera vez, y le dice lo mismo, y le dice, apacienta mis ovejas. Dios te escogió y me escogió, no porque éramos buenos. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. No es que eres bueno para tocar la guitarra. No es que yo sea bueno para predicar. No es que tú seas bueno para algo. Bueno, ¿hay qué? Solo uno, y es Él. Y Jesús no ha trabajado en ti y en mí para desecharte así. ¿Sabes qué? Me fallaste. Hazte para allá. No te necesito ya. Al único que vino fue con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta. Y Pedro haber dicho, Señor, sigue confiando en mí. Él te escogió, dice la palabra, y no nosotros a Él. Y ya Él ha trabajado en nosotros y ha estado con nosotros hasta ahorita y no piensa dejarte ni dejarme. Porque dice la palabra, con amor eterno, ¿qué? Te he amado. Con amor eterno. Y dice que Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sabe por qué Dios te ama aunque le falles? Porque tú le recibiste en su corazón cuando Él vino y tocó la puerta. Si Él oye mi voz, si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él. Porque tú le abriste la puerta cuando Él vino a tu casa, cuando vino a tu vida. Porque muchos no le creyeron y tú le has creído. Por eso Dios te ama. Porque tú le creíste cuando muchos no le creyeron. Porque tú le recibiste cuando muchos no le recibieron. Porque tú le das gracias cada día. Porque aún con tus faltas y yo con mis faltas, Él nos sigue amando igual. Y dice la palabra, entonces, una de las pruebas que toda la vida vas a tener en tu mente, muchas veces cuando fallas, es si Dios me ama. Si Él me ama, si soy salvo. Dice la palabra y su palabra no miente y su palabra, si hay algo que es verdad, es su palabra. Porque Dios no miente, Él no tiene necesidad de mentir. Es Dios y aparte no tiene necesidad de mentir. ¿Por qué se preocuparía por mentirle al polvo? Somos polvo. Su palabra es verdad. Y dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú le recibiste en tu corazón y crees en su nombre, dice, pues Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de alguien que tiene hijos aquí nunca va a dejar de ser tu hijo. Aunque él reniegue de ti, nunca va a ser tu hijo. Porque tú lo llevaste en tus entrañas, tienes tus genes, tienes tu ADN. Y dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué?
La salvación es segura porque yo sigo creyendo, aunque fallé ayer, aunque hice algo malo antier, yo sigo creyendo que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos al tercer día y que está a la diestra del Padre. Yo creo firmemente en eso. Y por eso soy salvo, no por mis obras, sino porque Jesús dice en su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y otra cita dice, porque habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en ella, fuiste sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Así que Dios no te ha dejado de amar ni te va a dejar de amar porque falles. Si a alguien tenía que rechazar Dios, era Pedro. Lo había traicionado, lo había negado a él mismo. Y no lo rechazó, al contrario. Porque Él nos ama. Imagínate esto. ¿Qué tanto vales para Dios? Porque de tal manera amó Dios a David que pagó ese precio. Imagínate qué tanto amó Dios a David que pagó el precio más alto. No hay un precio abajo, no. El precio más alto que puede existir, agrégale todos los ceros que tú quieras, el precio más alto. No hay otro precio, el más alto de todos pagó Dios por David. Entonces, ¿cuánto vale David para Dios? ¿Cuánto vales tú para Dios? Vales mucho para Dios. Entonces, pero van a venir esos dardos del enemigo, pero confía en que no eres salvo por tus obras, sino que somos salvos por creer en Dios, porque le recibimos en nuestro corazón, porque le creímos a su palabra. ¿Si me ayudas, Pablo? Dice en Efesios, vamos, no vayas ahí, yo solo lo voy a leer. Efesios. Bueno, Romanos 8. No lo busques, te lo voy a leer. Dios nos amó y dice que su amor es eterno. Dice así la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, si los ángeles tienen poder, y dice que ni los ángeles pueden separarnos del amor de Dios, menos los demonios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es? Dice ni ángeles, ni principados, porque Jesús tiene toda la autoridad y dice, ellos son mis hijos, ellos son mi pueblo. Dice en Juan, mirad cuán amor nos ha amado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Así que te animo a que no dejes de venir el tiempo que puedas a escuchar la palabra, a recibir la palabra, porque las pruebas siempre van a estar ahí. Cuando el diablo venga a decirte que ya Dios no te ama, ve a la palabra y busca la palabra. No te dejaré ni te desampararé. Y piensa en el pueblo de Israel, cuántas veces le ha fallado a Dios. Y dice Dios, no me olvidaré de ti. Hay una alabanza que cantan aquí. Dice que de las tumbas hacen nuevos jardines
¿Sabías tú que esa profecía, habla la profecía de los huesos secos? Y dice la Biblia que Israel era ese valle de huesos secos. Pues antes de 1948 Israel era ese valle de huesos secos. Dice que dice Israel, me he secado, estoy muerto ya. Israel no existía. Y en 1948 levantó Dios a su pueblo de las cenizas, de lo que ya no servía, de los huesos mismos. Y ahorita miras a Israel, es una nación gloriosa, porque Dios no se olvida de su pueblo. Y Dios te compró a ti, escucha, te compró a ti y le perteneces a Dios. Me compró a mí y le pertenezco a Dios. Soy propiedad de Cristo. Y no me compró por un interés, me compró por amor. Él no me compró por lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo soy, no. Me compró por amor. Me compró por amor. Así que si el diablo viene y decirte Dios no te ama, pues dile, pues no sé tú, pero pues Él me compró por amor. Cuando venga el diablo a decirte que no vas a ir al reino de los cielos, vea la palabra y dile, escrito está que si yo creyere, si confesare con mi boca que Jesús es el Señor, seré salvo. Y yo confieso y grítale, Cristo es el Señor de mi vida. Cristo es el Señor de todas las cosas. Cristo reina y vive en los cielos. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo va a venir con sus santos ángeles y se sentará a reinar y a juzgar a las naciones. Y reinaremos con Él por siempre. O sea, Cristo es el Señor. Que el diablo te dice, no eres salvo. No, escrito está, si confesare con mi boca que Jesús es el Señor, seré salvo. Y empieza a confesar que Cristo es el Señor. Y si creyera en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Y yo creo que mi Cristo resucitó de los muertos, se le apareció a sus discípulos y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Yo creo y confieso eso. Y álzalo con voz alta al diablo lo que dice la palabra de Dios. Y si dice el Espíritu Santo te ha dejado, dice la palabra que fui sellado para el día de la redención, porque yo he creído en esta palabra. Creo en todo lo que está aquí, en toda la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, creo en sus promesas, creo en sus mandamientos, creo en sus estatutos. Así que yo soy un hijo de Dios, porque aquí dice la palabra que si yo le recibo en mi corazón, soy hijo de Dios. Y yo le he recibido. Ponte de pie, vamos a terminar solo cantándole una alabanza o dos a Dios.